Y vamos a un nuevo segmento, a una nueva edición del Sentando Postura, aquí en Telediario Federal, para hablar un poco de la transición, ¿no? Mucho se habla, pero de la transición desde el punto de vista, ¿qué esperamos los argentinos? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué espera el argentino medio, el argentino común de la transición? ¿Cómo se debe dar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, lo vamos a hablar como siempre con nuestro compañero Guillermo Jeremía, pero además también con un invitado desde Neuquén, Santiago Montorfano, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Santiago? Muy buenas tardes, muchas gracias por participar aquí en la mesa de Sentando Postura de Telediario Federal. Hola Marina, Mariano, Guillermo, ¿cómo están allá? Gracias por la atención. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, para hablar un poco de la transición, ¿no?, que tanto se habla, ¿qué es lo que debemos esperar los argentinos de que sea una transición? ¿Normal? Sí, yo creo que ahí aparecen un par de elementos que nos van a dar una transición, por lo menos institucionalmente prolija, ¿sí? Alguna serie de cuestiones que se combinan, me parece a mí, de ambos sectores, tanto de Alberto Fernández como de Mauricio Macri. Tiene que ver, por un lado, con la necesidad de Alberto Fernández de dar un mensaje de tranquilidad de cara a lo que van a ser sus primeros días de gobierno, es decir, cualquier mensaje de inestabilidad política que va a perjudicar al futuro gobierno para las negociaciones que tiene que llevar adelante en términos sobre todo económicos, con los acreedores externos, con la renegociación de la deuda, con el precio del dólar. Hay una serie que están allí con algún nivel de riesgo y que Alberto Fernández va a necesitar desde el primer día empezar a trabajar en ello con señales de estabilidad, de racionalidad política. Por eso, en primer lugar, al gobierno entrante no le conviene desde ese punto de vista que la transición sea complicada o que muestre algún tipo de desentendimiento entre los principales dirigentes del país. Por otra parte, yo creo que Alberto Fernández quiere, de alguna manera, demostrar que aquellas cuestiones que tienen que ver o que se le atribuyen como un dirigente que va a hacer uso de algún grado de autoritarismo, de falta de institucionalidad en el ejercicio del poder, bueno, él quiere demostrar seguramente que no está en esa línea y que lo que va a ejercer es un gobierno que tenga que ver justamente con la institucionalidad, el respeto a la diferencia, el respeto a las normas y la previsibilidad. Me parece que de alguna manera quiere destronar ese discurso que se trata muchas veces de imprimir en el gobierno y en todos los gobiernos peronistas, no solo en este caso en el que va a conducir él. Por el lado de Mauricio Macri hay un dato que me parece relevante, que es el margen por el cual pierde Juntos por el Cambio en la elección. Se esperaba un resultado mucho más abultado, se esperaba un Juntos por el Cambio prácticamente destruido después de la elección, si uno se orientaba por el resultado de las PASO, y yo creo que Mauricio Macri observó en el resultado una posibilidad de seguir construyendo en este proyecto político hacia adelante, con lo cual él también tiene que dar señales de coherencia con lo que viene sosteniendo con el respeto a la institucionalidad, a la previsibilidad, al respeto, a diferencia en la política. Entonces, hay algo que me parece que van a combinar para ayudarnos a tener una transición lo más prolija posible, a sumarle una sociedad que creo que fue aprendiendo de los años y los traspasos de mando generalmente traumáticos para la Argentina, que hoy está en la conciencia colectiva de alguna manera, exigencia política de que las cosas sean como corresponde. Recordemos el 2015, ¿no?, todo lo que sucedió, la pelea por el bastón, la discusión en cuanto a en qué minuto terminaba un presidente y empezaba el otro. Bueno, algunas cuestiones que ya no creo que la sociedad esté dispuesta a aceptar a la dirigencia política. Santiago, una vez puesto en funciones Fernández, ¿cuál cree que va a ser el rol de Mauricio Macri en la política, en el escenario político? Bueno, Mauricio Macri va a buscar seguramente el lugar de líder de la oposición. Creo que es un dirigente que entendió que el 40% de la gente avala el proyecto a pesar de los malos augurios y de los pronósticos desfavorables que había para con su figura y para la de su gobierno, y el 40% de la sociedad fue y votó positivamente por esa alternativa, con lo cual Mauricio Macri ahí observa, me parece a mí, una posibilidad de seguir construyendo políticamente. Recordemos que hubo versiones de todo tipo, que Mauricio Macri se iba del país, que dejaba la política, que iba a ser una figura política ya desterrada del escenario electoral hacia adelante. Creo que las elecciones mostraron a un Juntos por el Cambio que todavía puede seguir pensando en el futuro. Así que
Veremos cuál es el formato que encuentra, pero seguramente tiene la decisión de continuar en el ejercicio de la política y seguramente tratando de construir algún polo de poder. Hoy algunos medios dejaron trascender alguna intención de Juntos por el Cambio de que Mauricio Macri sea el presidente de Boca nuevamente, con lo cual se conservaría en la escena pública y en la construcción del poder político. No sé, son versiones por ahora periodísticas, pero que han enviado la fecha. Guillermo, ¿cómo esperas la transición? ¿Ha sido ordenada, prolija, políticamente, económicamente? Yo tengo una teoría que la transición comenzó el 12 de agosto y no este lunes. Este lunes se ratificó una voluntad, más allá de la diferencia de votos, ya lo hemos discutido aquí, si es 8, es 10 o es 12, creo que el que toma el poder lo gana. Tengo mis dudas respecto de, y esto va a depender estrictamente de la voluntad de Mauricio Macri, si el propio Macri tiene vocación de continuar liderando el poder. Hay ejemplos de todos los gustos, digamos. Con el 49% de una fuerza propia, Scioli se dibujó y no pudo ni siquiera estar en un puesto expectable como político de recambio. Sí, y en el otro extremo, con un 22,2, Néstor Kirchner construyó su legitimidad en el mandato. Sí, por eso esto depende mucho de lo que quiera hacer Macri. Yo lo vi a Macri padeciente de una situación desde el 12 de agosto en adelante. Me pareció que no hacía naturalmente esto del sí se puede, sino que forzado por la circunstancia, porque obviamente tenía que salir a defender los trapos, como se dice habitualmente. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero de todas maneras, para mí, venimos de una larga transición que comenzó el 12 de agosto, que tuvo todo lo tumultuosa que pudo haber ocurrido. Ahí hubo devaluación, hubo actitudes irresponsables desde el oficialismo y desde la oposición también, hubo tensión. Ahora parece haberse encauzado en una calma económica, pero después que nos costó muchísimo a los argentinos como lo describíamos ayer, limbo político en el que quedó la Argentina prácticamente sin gobernanza desde el 12 de agosto en adelante. Es de esperar que hasta el 10 de diciembre haya al menos puntos de contacto. Yo veo algunas señales preocupantes en esta transición. Por ejemplo, los decretos de último momento nombrando en ANSES y en otras reparticiones funcionarios políticos en el escalafón de carrera. Con lo cual no son señales de responsabilidad, sino más bien todo lo contrario. En esta transición, en un Estado que a esta altura no se sabe bien cuál es la profundidad de la crisis, aunque uno la percibe. También veo que hay desde parte del nuevo oficialismo una actitud de, al menos por ahora, no batir demasiado el parche. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Qué ocurre una vez que asuman. Y la clave de la transición, para mí, desde ahora, desde este miércoles hasta el 10 de diciembre, es el cauce económico. Yo creo que no están de todo resueltas algunas cuestiones y que habrá que ver cómo se comportan los mercados en ese escenario y qué hace el gobierno actual, porque no puede ir Fernández a tomar decisiones. Hoy hay una interpretación de, bueno, esta calma es propia de que ganó Fernández o que está haciendo bien las cosas ahora Mauricio Macri. La verdad que elucubrar sobre eso no tiene sentido, porque el que está sentado en el Banco Central y toma las decisiones es el gobierno actual. De hecho, hoy algunos economistas, Cristian Buteler, por ejemplo, escribió que desde el jueves de la semana pasada estaba tomada la medida de la restricción a $200, que no tiene nada que ver con una sugerencia de Alberto Fernández, sino que es una política propia de este gobierno, que además decidió reducir, como ustedes lo comentaron, las tasas de interés. La pregunta del millón, a esta altura de la circunstancia, es ¿por qué no lo hicieron antes? Por eso quería consultar, a ver qué les parece a ustedes. Algunos lo tomamos como una estafa electoral. Digamos, ¿por qué no se hizo antes esto? Pero ¿Cuál sería la estafa? ¿Hacerlo o no hacerlo? No, hacerlo en este momento y no antes. Sí, bueno, está viendo que si está dando resultado, no fue consultado con Alberto Fernández la medida y se tomó como una alternativa y logró calmar las aguas. La pregunta del millón es ¿por qué no se hizo antes? No puede ser interpretado como, bueno, lo digo, lo tiro hacia la mesa e ingenuamente, ¿no? Como un gesto del gobierno nacional que le hace el trabajo sucio al gobierno electo, que
indudablemente iba a poner ese cepo y que indudablemente la sociedad iba a salir a cuestionarlo de otra manera. Sabemos que no es lo mismo el cepo puesto por los Fernández que el cepo puesto por Macri. No tiene el mismo impacto en la sociedad. ¿No le hace el gobierno que está ahora en ejercicio el trabajo sucio, entre comillas, yo me refería, como digamos, un gesto de transición? Pero, vos decís, la lectura iba a ser absolutamente distinta. Yo creo que esta medida, que tiene un costo político... Parece que Macri no lo paga como lo paga el kirchnerismo. No, pero si lo hacía antes de las elecciones... No lo sabemos. Pero el costo Uno político... supone que sí, pero no lo sabemos. El costo político lo iba a asumir Mauricio Macri con esta decisión. Bueno, también se podría haber pensado que podría capitalizar la tranquilidad de los mercados y traducirle más votos. Ahora, una cosa o la otra... En un escenario había un daño económico a la Argentina notable y en otro no. No pagó el costo, digo, de la abrupta suba después de las PASO y la orden de no intervenir en el central. No sabemos qué hubiese pasado con el cepo si lo ponía antes, algo que no sucedió. ¿Qué opina Santiago desde allí, desde Neuquén? Sí, yo creo que está claro que el gobierno y Mauricio Macri después de las PASO comenzaron a tomar medidas que no tienen un correlato con el modelo económico que venían sosteniendo durante toda la gestión. Me parece que hubo allí algunas medidas de corte electoralista que fueron evidentes, y muchas de ellas eran beneficios de corto plazo que vencían o en octubre con el día de la elección o en diciembre. Entonces, eso me parece que quedó bastante evidenciado, ¿no? Que las normas post-paso tuvieron más que ver con intentar revertir un resultado electoral, y por eso seguramente con el resultado ya puesto y nuevo puesto, bueno, algunas medidas que habría que haber tomado están siendo llevadas a la práctica ahora, ¿no? Eso me parece que es un dato. De todas maneras, yo insisto en que la conveniencia política recíproca va a llevar por lo menos a una racionalidad política en torno a la transición. Creo que Mauricio Macri está convocando una marcha para el 7 de diciembre a la plaza para hacer una despedida demostrando el apoyo que se lleva de su gestión. Y después hay cuestiones que seguramente están evaluando ambos. Primero, hoy Mauricio Macri tendría el poder de dejarle un escenario bastante más complejo del que tiene Alberto Fernández si no actuara con racionalidad política y económica de aquí al 10 de diciembre. Y por el otro lado, Alberto Fernández también podría complicar bastante a Mauricio Macri si decide dedicar los días de su gobierno a hacer una revisión demasiado exhaustiva y una mala predisposición para lo que fue el gestión de Macri. Entonces me parece que hay acuerdos de ambos sectores que pueden llevar, por lo menos yo lo digo con cierto optimismo en todo caso, pueden llevar a una decisión más prolija de lo que tuvimos en otros años, ¿no? Recordemos que las transiciones y los cambios de signo de gobierno en la Argentina fueron en su mayoría traumáticos. Creo que, si mal no recuerdo, el único traspaso democrático de signo político que fue prolijo y dentro de la ley, dentro de lo que uno puede esperar, fue el de Menem de la Rúa. Después todos los cambios de signo político fueron con renuncias previas o fueron con escándalos públicos como el que sucedió en 2015. Si lo comparamos con todo eso, creo que vamos a tener una transición dentro de todo que todos esperamos deberían ser todas las transiciones de gobierno en la Argentina. Pero bueno, me parece que tiene que ver con estas conveniencias cruzadas y combinadas que pueden tener los dos dirigentes, ¿no? Uno que quiere seguir en la política, que necesita que el próximo gobierno no le vaya en contra, no se ponga de alguna manera con mala predisposición a revisar cada uno de los actos de gobierno del macrismo, y por otro lado, un Alberto Fernández que necesita un escenario lo más tranquilo posible el 10 de diciembre, sobre todo en términos de economía. Volviendo al tema y me dejó pensando Guillermo y también Santiago desde allí, con el tema de qué puede llegar a ser Mauricio Macri después del 10 de diciembre, digamos, si encabezar, cambiemos, ser el jefe de la oposición, para decirlo de alguna manera. Y estaba pensando en las actitudes, los espacios que terminaron ocupando los presidentes salientes en la República Argentina. Salvo Cristina, y ayúdenme a pensar rápidamente, que tiene ahora el cargo de vicepresidente, que se mantuvo activo, pero después como que se han corrido un poco, ¿no? Bueno, Menem no en la conducción de un espacio, pero sí en el poder legislativo, pero no conduciendo un espacio. Lo que para mí no se traduce el caudal de voto que obtenés en una elección en un determinado poder político post-elección. Bueno, es decir, Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% en el año 2011. Sí.
Bueno, los mayores problemas los tuvo gobernando con ese 54%. Tuvo que atravesar la parte más dura de su gestión con ese 54%. Bueno, antes había sacado pero eso puede ser por errores, bueno, no por el 54%. Antes había sacado el 45%, y ese gobierno tuvo menos problemas. Al medio estuvo pero tiene que ver con las decisiones y no con el porcentaje de votos. No, pero lo que yo quiero apuntar es que no te da un caudal de... El 40% que sacó Macri no quiere decir que tiene garantizado ser el líder del espacio político. El acompañamiento del 40% de la población durante... La construcción política posterior, porque cuando perdés el poder, perdés el poder. Bueno, pero vos tenés ese caudal, vos lo tenés. Es que no es automático. Pero bueno, depende de las acciones que hagas después. Por eso digo, depende de la construcción política del propio Mauricio Macri, que todos sabemos, a Mauricio Macri no le gusta la política. Y tiene un porcentaje que no lo acompaña necesariamente a él, sino que es la oposición o lo ve como la opción frente al kirchnerismo, pero no sabemos de hecho, si ha tenido tiene un cisma con Elisa Carrió yéndose, cuestionándolo. Tiene un problema con un sector del radicalismo que es crítico. Es decir, bueno, ese es otro tema. Que saques el 40% ahora no te garantiza nada. ¿Cuál es la posición del radicalismo ahora? Claro, bueno, supongo que está en revisión. Tienen muchos radicales que quieren volver a las fuentes y otros radicales que quieren participar de una manera más activa. Bueno, pero siempre se lo ha dicho eso. Como dicen, bueno, otro rol del radicalismo. Lo dijo Cornejo 20 veces y Macri no acusó recibo. No tuvo un rol activo el radicalismo, tuvo dos ministros y nada más, que terminó siendo uno. Por eso es muy difícil cotejarlo. Yo creo que hay algo que en esta transición cambia la lógica de otras transiciones, que es la acuciante situación económica. Me parece que en la transición anterior nos podíamos dar el lujo de veleidades formales protocolares, que yo no voy, que el bastón, que el no bastón y que el presidente por un día, la transición. Ahora estamos al borde del precipicio, económicamente hablando, con mucha gente en problema, con lo cual ni uno ni otro pueden salirse demasiado de la norma impuesta. Solo están esperando que transcurran los días. Y tienen que dar la imagen de tranquilidad, de previsibilidad y que está todo acordado. Me da la impresión a mí que el verdadero rol de Cambiemos como fuerza opositora se va a ver en el Congreso de la Nación, con figuras que vienen del Ejecutivo, que pasaron ahora al Poder Legislativo, como el caso de los gobernadores, el caso de Cornejo, por ejemplo, o Negri por Córdoba. Da la impresión de que ahí se va a ver más a Cambiemos como una fuerza opositora, más que bajo la figura de Mauricio. ¿Cuál Cornejo? Hay que ver cuál Cornejo. La versión, hay que tener un líder. ¿Cuál es el Cornejo? El Cornejo de la última semana antes de Mendoza, que decía, ¿se acuerda que trató a los periodistas, estoy podrido? No, dijo. Que me pregunten por Macri. Sí, que me pregunten por Macri, dijo, esta es una elección provincial. Ese Cornejo, otro Cornejo, ese Cornejo crítico con el gobierno nacional. Por eso hay mucha cuestión por delante para ver qué va a pasar con la oposición, también con el oficialismo. También dependerá de las medidas, si acierta o no las medidas el oficialismo, ¿no? Porque eso agigantará o depreciará el valor de la oposición en lo que viene. Yo particularmente no lo veo a Mauricio Macri en un rol de... ¿Y quién es? No lo sé. ¿Larreta? No lo sé. Bueno, ahí tiene una competencia. Larreta, el tándem Larreta-María Eugenia Vidal, le compite el manejo del proto. Es más político, le gusta más la política. Yo creo que Larreta es mucho más político que Macri. Macri lo que pasa es que siempre tuvo otros que hicieron el trabajo político que no lo hacían. De hecho, es Marcos Peña, el verdadero armador de la política, armador, o el que fue tejiendo, el que en nombre de Macri hizo el espacio político. Bueno, le vamos a devolver la palabra a Santiago. No sé si quiere redondear alguna idea, agregar algo más, porque se nos va acabando el tiempo y... Sí. Podemos seguir por mucho tiempo. Dos cositas. Primero, coincido con Guillermo, la intención de Mauricio Macri de apoyarse en un 40%, esto es una intención que yo la describo como tal, no quiere decir obviamente que le garantice todo lo que viene hacia adelante, que tiene que ver entre otras cosas con una negociación hacia adentro de lo que fue Juntos por el Cambio y tiene que empezar seguramente por allí. De todas maneras, no es un 40% volátil, me parece a mí, hay que prestarle atención a la intensidad política ideológica que están tomando algunos electorados en Latinoamérica en general, ¿no? Y las polarizaciones fuertes que se están dando,
donde muchos de los que votaron a Juntos por el Cambio son al mismo tiempo anti-CAE, muchos de los que votaron a Alberto son al mismo tiempo anti-Macri, con lo cual no es un 40%, me parece a mí, que se vaya a dilucidar así porque sí en el tiempo. De todas maneras, obviamente, Mauricio Macri, si tiene intenciones a partir de construir, va a tener que atravesar todo esto que ustedes comentaban. Así que bueno, yo creo que más allá de eso, y solo por conveniencia, no digo más allá de la pequeña que la dirigencia política puede haber asumido en estos últimos años a la luz de las exigencias sociales, creo que por conveniencia recíproca nos van a dar una transición, por lo menos sin demasiados sobresaltos, más allá de todas las cuestiones que también ustedes comentaban de último momento que van a aparecer como decretos o como vamos a ver qué pasa con la justicia, también otro de los temas que van a estar ahí dando vueltas en el final de esta gestión y el comienzo de la próxima. Ojalá que tengamos una transición ordenada. Yo creo que están las condiciones políticas dadas para que así sea, independientemente de lo que depare el futuro para los sectores. Sí, las circunstancias lo exigen también, ¿no? No estamos para otra cosa más que para una transición dialogada, acordada y ordenada. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a ustedes nuevamente por comunicarse. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Santiago Montorfano, politólogo desde la provincia de Neuquén, sumándose a este nuevo Sentando Postura. Bueno, llegamos al final, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo, también. No, por favor, a ustedes por la invitación. Me gusta no coincidir siempre con Guillermo. Creo que lo hace a propósito, pero bueno. Me gusta.